Rafael por haberme invitado a esta charla. Me gusta bajarme y hablar un poco por la sala. No me gusta estar ahí subido y esconderme detrás del atril o detrás de la mesa. Y bueno, pues muchas gracias no solo a Rafael, sino a todos. Voy a tutear porque yo creo que prácticamente a todos os conozco y todos sois amigos y los que no, perdonadme la confianza. Esta mañana me he levantado mal de voz, pero vamos, no os preocupéis porque si me queda afónico, mi mujer que me ha ayudado, que también es médico y me ha ayudado a la preparación de la charla, está dispuesta rápidamente a cogerme el relevo, ¿no? No lo he hablado con ella, pero vamos, seguro que lo hace. Yo voy a compartir con vosotros una serie de reflexiones de un médico asistencial, hospitalario, que ha estado viendo pacientes pues, prácticamente toda su vida y como pues, se ha dicho en mi presentación, pues tengo ya algunos nietos y por tanto pues, algunos años de profesión a mis espaldas, ¿no? Ya me he desconfigurado, bueno, esto es un PDF porque el otro me lo había desconfigurado por cambiarlo simplemente de sistema, ¿no? Porque traigo aquí una frase de este señor, que es el doctor Marcos Gómez Sancho, médico paliativista, procedente de la anestesia y que ha ejercido toda su vida en Canarias y que decía, a raíz del lío mediático que se ha organizado con el tema de este caso de suicidio asistido reciente, que atender al que sufre es progresista y darle muerte es absolutamente retrógrado. Él es autor de numerosos libros, como algunos de ellos los he recogido aquí, y vamos, un excelente profesional que ha sido presidente del Comité de Deontología Médica del Consejo General de Colegios Médicos hasta hace relativamente muy poquito tiempo. Este va a ser básicamente el esquema de la charla. Voy a hablar de temas de final de vida, del final de la vida y su afrontamiento, de algunos términos que creo que son muy importantes para evitar confusiones. Lo he pensado mucho cómo hacer esta charla y la he modificado a lo largo, por lo menos mentalmente, hasta que ya empecé a hacerla. Creo que hoy en día es inevitable, a fecha de hoy, hablar de la eutanasia y del ejemplo holandés, que lo tiene muy bien recogido este médico psiquiatra que nos decía don Rafael Herbergendi, y del que pues hablaré, pues quizás sea por lo que más me vaya a extender, porque María Jesús va a hablar más del cuidado paliativo, aunque yo también daré unas pinceladas de este tema que es absolutamente fundamental. De hecho, en los países donde tienen un buen cuidado paliativo, y creo que el ejemplo fundamental es el Reino Unido, es absolutamente excepcional cualquier petición de eutanasia. Estaréis conmigo en que morir es algo inherente a todo ser vivo y del que los seres humanos tenemos conciencia desde muy temprano. Espero que no me llaméis pesimista por decir esto, y lo digo porque a un hijo mío que da clases en un colegio, ya pues muchachos de 14 o 15 años, cuando les decía que todos nos vamos a morir un día, le decían, qué pesimista es usted, don Fernando, ¿no? O sea, no es un de pesimismo, sino bueno, pues que lo sabemos. Bueno, y no varía, ha ido variando continuamente el afrontamiento de la muerte, ¿no? Depende mucho de cada sociedad y de cómo van evolucionando las sociedades. Yo recuerdo en la época de mis abuelos, pues evidentemente nadie moría en un tanatorio, muy poca gente moría en un hospital, y el duelo se hacía con absoluta naturalidad en las casas donde iban los vecinos con tranquilidad y bueno, pues sí, hombre, con el dolor, con el duelo que representa la pérdida de un ser querido, y eso es algo que ha cambiado por completo últimamente, ¿no? No vamos a hablar de todos los factores, ¿no? Parte de ello es la visión del mundo que se pueda tener, ¿no? Es evidente que una visión más contingente, pues el que piensa que todo acaba aquí y no hay nada más, pues tendrá un planteamiento ante la muerte diferente de los que podemos tener una visión más trascendente, ¿no? De que hay otra vida más allá de la muerte. Eso, bueno, pues a lo largo de la vida, también del tiempo, también han existido unos ideales de muerte, ¿no? En la época de mis abuelos, yo creo que a nadie se le ocurría pensar, o casi nadie, pues como la sociedad actual, que lo que la mayoría de la gente,
incluso creyentes, piensan que el ideal de muerte que querrían para ellos o incluso para seres queridos, aunque pueda dejar muy mal, es sin enterarse, ¿no? Frente a una muerte enterándose y preparándose para lo que es ese paso. Quizá este cambio no sea ajeno la tecnificación de la medicina, que de alguna manera ha expropiado el morir, ¿no? Y hay un temor en muchas ocasiones a unas muertes médicamente intervenidas con agonías muy prolongadas. En las situaciones esas de a veces de obstinaciones terapéuticas o con auténticos encarnizamientos, a veces no. Traigo aquí esta estatua, que es no se ve, al ser PDF, no se ve que es el homenaje al médico rural. Ese médico que vemos ahí a caballo, luchando contra la ventisca en la cordillera Cantábrica, en los picos de Europa. Esta estatua a mí me encanta porque es el reflejo de, creo que el pilar fundamental de la relación entre el sanitario y sus pacientes, entre el médico y sus pacientes. Esta está en Potes, en la localidad cántabra de Potes, y yo siempre la traigo a colación como reflejo de lo que es esa relación de confianza que es tan importante. Decía que íbamos a hablar de algunos términos, porque muchas veces se maneja el lenguaje de manera intencionada para confundir, ¿no? Uno de ellos es calidad de vida. Calidad de vida se tiende a hablar mucho de que esta persona no tiene calidad de vida. Y la calidad de vida solo la puede hablar cada uno de la calidad de vida que percibe para sí mismo. Perdonad. Te mato. Voy a pedir al árbitro que me descuente estos segundos de interrupción. Bueno, pues seguimos. Entonces, la calidad de vida solo la puede decir cada uno para sí mismo, ¿eh? Y es evidente que esa percepción de nuestra calidad de vida va cambiando a lo largo de los años. O sea, no es lo mismo cuando tenemos 20 años ver y vemos a nuestros abuelos que se mueven poco, que ven mal, que oyen peor, que eso se va uno adaptando perfectamente. Yo recuerdo el cineasta Berlanga, que pocas semanas antes de morir, en una de sus últimas entrevistas, decía que a él, que le dejasen de tontería, que a él le pusiesen todo lo que le tuviesen que poner, que estaba muy contento con la vida que tenía 80 y tantos años y sus muchas limitaciones. O sea, percepción subjetiva de un individuo de vivir en condiciones dignas. Yo no puedo hablar de la calidad de vida de otra persona. ¿Qué es la limitación o ajuste del esfuerzo terapéutico? Pues se trata de no iniciar en determinadas circunstancias o retirar tratamientos que no están funcionando adecuadamente y no generan beneficio al paciente. Y no es solo dejar de hacer, sino añadir o modificar diversas medidas de acuerdo a los objetivos que se vayan fijando, los fines de nuestras actuaciones. Y esto trata de evitar pues ese encarnizamiento, esa obstinación terapéutica, y eso hacer todo lo que técnicamente sea posible, ¿no? La obstinación terapéutica, acabo de nombrarla ya, es utilizar pues, medios tecnológicos para prolongar artificialmente pues, la vida biológica, muchas veces en un paciente ya que está en una situación de enfermedad terminal, ¿no? Es importante distinguir qué es matar y qué es no impedir la muerte. Matar es toda acción o omisión que produce la muerte de un paciente porque no existe en ese momento otra causa que le lleve a ello y que tienda a producirla en sí misma. Y no impedir la muerte sería decir, bueno, pues cuando uno está en una situación ya de terminalidad, pues no poner trabas a ese final de la vida, sería la realidad. Y fijaros, a lo mejor con un ejemplo se entiende mejor. O sea, hoy en día alguien llega con un infarto agudo de miocardio con 80 años y
y se le trata prácticamente pues, casi igual que a una persona de 40. Pero sin embargo, si el que tiene el infarto es una persona con 30 años en una situación de enfermedad terminal por una neoplasia de la que se está muriendo, sería una locura hacerle el mismo tipo de maniobras diagnósticas y de tratamiento que se hace a esa otra, que se hace normalmente en un infarto. O sea, que no se le estaría dejando morir pues tranquilamente. La eutanasia, según la Asociación Médica Americana, son las acciones dirigidas a terminar con la vida de un enfermo terminal que padece sufrimientos que vive como intolerables a petición de éste. Subrayo lo de a petición de éste porque en el ejemplo holandés que veremos no siempre se está cumpliendo. Suicidio médicamente asistido es poner a disposición de un paciente con enfermedad terminal o irreversible que padece esos sufrimientos intolerables los medios necesarios para que cuando lo desee ponga fin a su vida. Y por definición, la eutanasia solo puede ser voluntaria. Si no hay voluntariedad del paciente, lo podremos llamar como queramos, independientemente de su calificación moral, pero ya no debería ser una eutanasia. ¿Y qué es morir con dignidad? A mí no me gusta el término muerte digna, ¿no? La muerte es algo siempre triste, siempre, pues, me parece que es mucho más correcto el término morir con dignidad, en el sentido de una muerte a su debido tiempo, sin abreviaciones ni prolongaciones desproporcionadas del proceso, y que no busca abreviar la vida del enfermo, sino humanizar el proceso de la muerte del enfermo, acompañado por su familia, aliviando su dolor y su sufrimiento, y que es el fundamento del cuidado paliativo. Que no solo hay especialistas concretos que se dedican concretamente a ello, sino que otros muchos médicos tenemos que manejar adecuadamente esto. Que por supuesto supone no iniciar o retirar tratamientos inútiles, el ajuste del esfuerzo terapéutico, y en aquellos casos en que hay síntomas refractarios, por supuesto que la persona no muera en un delirio, no muera en un grito, no, existen medios para controlar esa situación. La enfermedad crónica que pone a una persona ante la muerte, pues normalmente lleva una serie de fases que la describió la doctora Kübler-Ross y que María Jesús nos va a comentar mucho más ampliamente, que son esas que vemos ahí escritas, y que cuando la persona, se habla de que generalmente se va pasando de unas a otras y hay unas ambivalencias, que unas veces piensas una cosa y otras veces otra, pero cuando se produce su tosis, se ancla la fase de la depresión, es cuando el enfermo en estas situaciones puede llegar a solicitar esa eutanasia. Esta foto es una fotografía de Gredos del año pasado que nevó bastante más, el día de San José. Tuve yo la suerte de ir con mi hijo y le he puesto aquí un poquito para poner un horizonte luminoso a la charla esta. Vamos a hablar ahora del ejemplo holandés. Y el ejemplo holandés es duro, O sea, todo esto que voy a contar ahora está sacado de este libro de Herbert Hending, que se llama Seducidos por la muerte, médicos, pacientes y suicidio asistido. En el año 2003, la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos hablaba ya de los posibles riesgos de legalizar la eutanasia. Ya en Holanda estaba ya legalizada y refería a estos puntos esenciales. Una presión sobre las personas más vulnerables, un infradesarrollo del cuidado paliativo, de hecho prácticamente deja de existir en esos países, un conflicto entre los requerimientos legales y los valores que tenemos los profesionales sanitarios, la ampliación de los requisitos para incluir a otros grupos sociales, aumento de incidencia de muerte medicalizada no voluntaria y que el asesinato se hace aceptable para la sociedad. Y yo en el inglés que conozco no tengo otra manera de traducir killing, que es como lo definían ellos, pues el artículo está escrito en inglés, que asesinato.
Se produce clarísimamente un daño en la confianza en el médico. Yo no tengo pacientes que me hayan solicitado la eutanasia. Algunos familiares sí me han hablado de finales así más rápidos, pero solo un paciente ya hace más de 10 años me dijo: oiga, usted no será de esos médicos que le ponen a uno una cosa para mandarlo al otro bar. O sea que ese temor a esa pérdida de la confianza en el médico se genera, y esto ya lo ponían de manifiesto las sociedades de cuidados paliativos. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos en el año 2002 decía esta frase, que una norma permisiva para la eutanasia podría trasladar una presión social sobre los pacientes más graves e incapacitados que se pueden ver coaccionados a solicitar un final más rápido, pues bueno, entendiendo que supone una carga inútil, y que paradójicamente una ley defendida para promover la autonomía de las personas se convertiría en una peligrosa arma de coacción social. Sociedad Española de Cuidados Paliativos. La eutanasia y el suicidio asistido han sido invocados como medios para proporcionar a los enfermos un control más amplio sobre su muerte, un modo de mejorar las circunstancias de esta, un mantener la autonomía, ¿no? ¿Esto es realmente cierto? ¿Qué parte de decisión recae en estos temas sobre el médico y sobre el enfermo? ¿Qué efecto tiene la legalización en los países donde se ha producido sobre los suicidas potenciales? ¿Qué pueden decir la eutanasia y el suicidio asistido sobre el cuidado que debemos proporcionar a los enfermos terminales? Bueno, pues esto fue lo que llevó a este psiquiatra americano a Holanda, hace ya algunos años, al comienzo de este tema en Holanda. Él es un experto en suicidio y pensaba que había muchas cosas que se podían parecer entre lo que los suicidas manifiestan y lo que les lleva a pedir a suicidarse y lo que les lleva a la gente a pedir la eutanasia o que llevaba en Holanda. Entonces los médicos holandeses lo recibieron bien porque este hombre no tenía así una posición preconcebida contra la eutanasia, ¿no? Y le contaron todo. Estaban convencidos de que cuanto más le contasen, pues más convencido saldría para glosar las excelencias de lo que ellos consideraban maravilloso del sistema holandés, ¿no? Sin embargo, no fue así. Y lo que escribió es realmente muy duro. Lo vamos a ver ahora en la continuación de la charla. Y fijaros, en un país tan autonomista como es Estados Unidos, este libro llevó a que el Tribunal Supremo Americano no admitiese la eutanasia como un derecho de los diferentes estados federales. En Holanda se definieron una serie de criterios para poder ejercitar la eutanasia. Que el paciente lo pidiese de una manera voluntaria y además de una manera persistente, libremente, una situación de sufrimiento intolerable que no se aliviaba por otros medios, o sea, que obligaba a considerar alternativas, que se consultase con otro médico y finalmente pues, se comunicase a las autoridades sanitarias. Voy a poner algunos ejemplos que él relata en su libro. Este es un hombre de 41 años al que se le detecta una infección por VIH. Ya en esa época ya el VIH tenía un tratamiento y un pronóstico que era bastante distinto de que cuando comenzó hace 30 y tantos años. Él estaba sin síntomas, pero bueno, había visto sufrir a otras personas y quería que su médico le ayudase a suicidarse. El médico le explica, bien explicado, que bueno, puede vivir varios años sin siquiera tener síntomas, pero el paciente insiste y el médico accede. Cuando el doctor Hendin habla con él, dice que bueno, el médico que había asistido a este paciente dice que algunos pacientes eligen morir antes y otros después de lo que el médico lo considera apropiado, ¿no? Insiste en la perseverancia del paciente, pero no habla del pánico que se ocultaba tras la petición. Este es otro caso, una mujer de 64 años
con un cáncer de pulmón y con mucho dolor. Está absolutamente desesperada y considera que su vida no tiene sentido, se considera una carga para la familia y amenaza con pedir la colaboración de una amiga que había ayudado a su madre a morir si no se le daba ayuda para ello. Su marido interpreta la petición como pues, que tiene que hacer algo diferente de ayudarle en el suicidio y pide ayuda médica, ingresa en el hospital, le controlan el dolor con diversos medios y mejora notabilísimamente. Le tratan también la depresión que tiene y la paciente mejora de una manera muy notable. Habla abiertamente del final de su vida, pero también expresa su deseo de vivir mientras pueda tener un buen control de síntomas. Y cuando le preguntan si los médicos debían haberla matado, pues responde con un no rotundo. Dice que el dolor la había deprimido pues hasta querer morir, ¿no? Y que pues se había hecho lo que se tenía que hacer. Ella sale incluso del hospital, vive en su casa unos meses, resuelve cuestiones familiares, está en compañía de su marido y de sus hijos y finalmente muere en su propia casa, mientras el marido cuida de ella, pues asistida dentro de lo que sería pues un cuidado paliativo correcto, ¿no? Este caso le da a Hendin el nombre del psiquiatra, que es el doctor Chabot, porque es un caso que fue paradigmático allí en Holanda. Es el caso de una mujer de 55 años que dos de sus hijos a la edad de 20 años han fallecido, pues uno de un cáncer de pulmón y otro de un suicidio disparándose con un fusil en el servicio militar. Claro, la mujer está absolutamente desesperada, con un duelo patológico y su psiquiatra finalmente la ayuda a morir. No era una causa de las que se consideraba, el sufrimiento mental no se consideraba en Holanda inicialmente una de los factores, de las causas por las que se podía pedir la eutanasia, con lo cual va a un juicio, pero finalmente es absuelto y sirve para que el sufrimiento mental sea suficiente razón para considerar la eutanasia también en Holanda. Esto, imaginaos lo que es prácticamente nuestros psiquiatras ven muchos pacientes con tendencia al suicidio que en Holanda en ocasiones se les está dando esta salida y esto fue el ejemplo que sirvió para ello. En Holanda las razones para pedir la eutanasia fueron estas, fundamentalmente el sentimiento de pérdida de la dignidad, el dolor no controlado, el deseo de no morir de una manera que se considerase indigna, sentirse dependientes de los demás, cansancio de vivir y solo uno de los médicos, que es Almiral, mencionaba el miedo a la muerte. Miedo a la muerte que es muy importante y que además se veía que esa reticencia de los pacientes a hablar de su miedo a la muerte aumentaba claramente cuando percibían la reticencia que tenemos los médicos a hablar de eso también. Y os voy a decir una cosa, esto es algo absolutamente real. La muerte de cualquier ser nos pone ante nuestra propia muerte. Y eso nos pasa a los médicos, y los médicos que estamos en especialidades donde se muere bastante gente, pues es una espina cada paciente, lo que se vive, muchas veces las vives como un fracaso, ¿no? Entonces, hasta que de alguna manera no se aprende no sé si a superar o a reconducir ese miedo a la muerte, no consigues hablar con los pacientes que más tiempo te necesitan. Casi son, en ese sentido, los que pasan más rápidamente por ellos si no trabajas eso adecuadamente y no lo tienes asumido. Bueno, pues esto ocurría que el paciente siente que su vida está fuera de control y elegir la muerte y fijar un momento y lugar para ella parece entonces a médico y paciente la mejor solución. Hablaba antes de que suele haber un trasfondo depresivo y es verdad que los pacientes que se mantienen en esa depresión son los que más pueden pedir la eutanasia. Si bien
cambian de opinión cuando se les proporciona un adecuado cuidado paliativo, como pasó en la paciente con el cáncer de pulmón y como en tantos pacientes que vemos adecuadamente tratados con un buen cuidado paliativo. El caso Chabot ese parece justificar lo que se ha llamado la pendiente resbaladiza y que los defensores de la eutanasia niegan. Gentín habla de que si se justifica la eutanasia para los enfermos terminales, él comprobó que se terminaría aplicando y que se estaba aplicando a enfermos crónicos en Holanda. Si se justifica para enfermos físicos, se termina aplicando a enfermos mentales, como pasó con el caso Chabot. Y si se justifica para los que la piden explícitamente, se termina justificando siempre que el médico lo considere conveniente. Este es un estudio de la Universidad de Erasmus sobre la eutanasia, en que mediante anonimato e inmunidad judicial se pedía información sincera a los médicos holandeses. En 49 muertes estaba involucrada una decisión médica, la mitad de ellas sin contar con el paciente y, 80% porque el paciente tenía dificultad para comunicarse y hablaban en base a conversaciones anteriores, pero en un 20% estaban lúcidos. Y esos lúcidos se seguían aplicando conversaciones anteriores, pero ¿y si el paciente había cambiado de opinión? Se recogieron 2.300 eutanasias, 400 suicidios asistidos, más de la mitad de los médicos holandeses admitían la práctica eutanasia, solo un 60% dejaban constancia escrita y menos de un tercio cumplimentaban honestamente los certificados. En esa comisión, que el autor fue Remelig, se vio que frecuentemente los médicos eran los primeros que sacaban el tema de la eutanasia con los pacientes. Claro, darle tú le dices a un paciente que lo mejor que puedes hacer con él es la eutanasia, claro, pues o se tira por la ventana o dice, si mi médico me dice eso, pues imaginaros, Pero el caso es que los holandeses no pensaban que eso condicionase la decisión voluntaria del paciente, ¿no? Y en las eutanasias involuntarias, pues al final muchas veces se ponía el tema de eutanasia no voluntaria. Acordaros de los requisitos iniciales en Holanda, que esta es una expresión que se utiliza en Holanda para describir la finalización de la vida de un paciente que no es capaz de dar ni negar su consentimiento. Terminación de la vida del paciente sin su petición explícita. En más de 1000 casos se reconocía haber causado o acelerado la muerte sin que el paciente lo pidiera. A veces por mal control del dolor y otras por otras razones. El médico percibía desde su punto de vista, no desde la del paciente, que le faltaba calidad de vida. O se le retiraba el tratamiento y el paciente no moría. Más de la cuarta parte de los médicos de Holanda habían terminado con pacientes sin petición alguna. Muchas veces sin petición de informes a otros expertos ni proposición de tratamientos alternativos. Parece claro que en Holanda, en la fase terminal de los pacientes, cuando le quedan días o semanas o meses de vida, pues la voluntad deja de ser importante y se justifica que el médico acelere el proceso sin consultar con el paciente. Claro, fijaros el fallo de la consistencia lógica del sistema holandés. Se deja de tener en cuenta la voluntad del paciente y la única razón es terminar con su vida hablando de compasión y por evitar el sufrimiento. Pero claro, si las propias autoridades holandesas han admitido que el sufrimiento es subjetivo, ¿cómo alguien desde fuera se atreve a decir lo que puede aguantar esa persona sin consultarle, ¿no? Entonces, el paciente es considerado como no autónomo porque el médico decide que es tan baja su calidad de vida que le ha llegado la hora. La Comisión Remelig, al justificar las acciones de los médicos, optó por no distinguir entre pacientes lúcidos y los que no lo estaban.
lo que confirma que el sistema holandés se preocupa más de defender a los médicos que a los pacientes. Ya en otro estudio previo, en el estudio de Hill, los médicos y enfermeros dijeron que había más peticiones de eutanasias formuladas por los médicos y por los propios familiares que por los mismos pacientes. Y la conclusión de ese estudio de Hill era que frecuentemente la familia, los médicos y los enfermeros son los que presionan al paciente para que pida la eutanasia. Los médicos holandeses no se dan cuenta de lo que supone el lanzarle al paciente el mensaje de que la eutanasia sería una opción importante a considerar, ¿no? O sea, bueno, pues parece que le están diciendo que su vida ya no merece la pena ser vivida, y eso puede tener una gran importancia en la apreciación del paciente de su propia decisión y lo que finalmente, dentro de lo que pueda, por lo que acabe optando, ¿no? Los pacientes que solicitan la eutanasia de Fegentin están pidiendo alivio de su sufrimiento físico y mental del modo más poderoso que tienen. Y cuando esta petición llega a un médico sensible y comprensivo que puede asegurarles que estará con ellos hasta el final aliviando el sufrimiento, eso es muy importante para los pacientes, que les digamos que no les vamos a abandonar nunca. La mayoría de los pacientes en esas circunstancias no desean ya la muerte. En la práctica, quien decide en Holanda si la eutanasia se vaya a llevar a cabo es el médico, porque puede sugerirla, porque no da al paciente alternativas obvias, ignora la ambivalencia, que unas veces la gente te expresa una cosa y al día siguiente lo contrario en esas circunstancias, incluso puede dar muerte a quien no lo ha solicitado. En nombre de una ficticia compasión por el paciente sigue oculto el papel y las necesidades y valores del médico, con lo que no compartimos mucho, desde luego. En lugar de una posibilidad más para el paciente, la eutanasia se convierte en una solución sencilla a millares o a miles de problemas y, como consecuencia, palidece o languidece todo el cuidado paliativo. Algunos de los holandeses, de los médicos holandeses con los que habló este psiquiatra, consideraban que las cosas no se estaban haciendo bien y que había habido una clara desviación. Pero la bola se había echado a rodar pendiente abajo y era muy difícil dar vuelta atrás. Este es un autor americano que dice que una política social sana supone que una elección personal no puede ser puesta por encima de otras consideraciones, entre ellas los tratamientos disponibles en la actualidad y la necesidad de gran número de pacientes, que si la legalización tuviera lugar, morirían inadecuadamente, como ya sucede en Holanda. Y fijaros lo que dice este hombre. La eutanasia, en lo que concierne a la deontología médica, es la superación de la barrera que limita el poder del médico de llegar a matar al paciente. De ahí la provocadora pregunta: ¿quiere usted que su médico pueda matar? La directora del Centro para la Mejora de Cuidados de los Moribundos de la Universidad George Washington dice que si la sociedad no hace posible otras formas de alternativas al tratamiento, sino que solo autoriza la opción de que seamos matados, entonces no deberíamos cerrar los ojos ante lo que realmente está en juego, que la sociedad haya escogido tener a sus moribundos tan desesperados que prefieran ser matados a seguir viviendo. Ahora vamos a hablar ya de los cuidados paliativos brevemente, porque lo va a desarrollar más ampliamente María Jesús, y os aseguro que lo que os decía antes, donde hay un cuidado paliativo potente, prácticamente las peticiones, o sea, no mueren los enfermos desesperados, pero el cuidado paliativo, teniendo en cuenta que el morirnos es algo que, sin ser pesimistas, como decía antes, nos va a ocurrir a todos, pues es algo que es importantísimo que esté desarrollado adecuadamente en todos los niveles
controles sanitarios. Fijaros una cosa, voy a poner un ejemplo brevemente de un estudio que se publicó en una revista americana ya hace 6 o 7 años, de un grupo de oncología del hospital de Massachusetts, el principal hospital de allí de Massachusetts General Hospital. Este grupo planteó en sus enfermos con los carcinomas no microcíticos de pulmón con enfermedad extendida, que eran unos tumores que han tenido bastante mal pronóstico, dividir los pacientes en 2 grupos. Todos serían llevados por el mismo grupo de oncólogos, pero un grupo separado, la mitad de ellos escogidos al azar, aparte del tratamiento oncológico ideal, eran llevados desde el principio por médicos paliativistas también. Y resultó una cosa, no solo los pacientes a los que les llevaron, además de los oncólogos, y recibieron por tanto sus ciclos de quimioterapia y radioterapia, sino que los llevaron también paliativistas desde el principio, pues pasó una cosa que vivieron no solo mejor, con mejores índices de calidad de vida recogidos por los pacientes en cuestionarios que les pasaban, sino, paradójicamente, vivieron más. Vivieron un 25% más de tiempo que los enfermos que solo habían recibido ciclos y radioterapia. O sea, además con menos ciclos habían vivido más tiempo. Yo dejo ahí que cada uno penséis a qué podía ser debido eso. O sea, que no solo el cuidado paliativo, a aquellos pacientes no solo les dio mejor calidad de vida, sino más cantidad de vida con menos tratamiento activo. Activo quimioterápico, me refiero. Hablaba antes de lo que era la limitación del esfuerzo terapéutico, que ya hemos visto, y que, bueno, pues esto viene justificado por la percepción de desproporción entre los fines y los medios técnicos. Parece que si algo se puede hacer, hay que hacerlo, ¿no? Que sea el imperativo tecnológico, si hay alguna técnica posible, hay que realizarla, pues independientemente de otras consideraciones. Bueno, pues no siempre es así, depende de la situación de esa persona. Desde la que medicina se hizo técnica, parece que todo lo que no es la curación de la enfermedad es un fracaso. Y eso así nos han educado los médicos y así está educada la sociedad, y que eso es lo que venden los políticos, que todo lo que se va a hacer es maravilloso. Hay algunos que salen de vez en cuando por televisión diciendo que vamos a vivir 300 años. Bueno, en esta forma de abordar la actividad clínica, pues el que todo obedece a una causa y cada causa todo efecto obedece a una causa y tú puedes atajar eso y bueno, pues vamos a seguir hasta la inmortalidad, pues hay una razón objetivante que se sitúa sobre las cosas para dominarlas. Y dice una buena paliativista española, como es Azucena Cruzeiro, que en ese sentido pues es difícil meter la filosofía paliativa. El cuidado paliativo es un abordaje que mejora la calidad de vida no solo de los pacientes, sino de sus familias, de sus cuidadores principales, cuando se enfrentan a una enfermedad que compromete la vida mediante la prevención y alivio del sufrimiento a través de la identificación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y espirituales. Se trata de cuando se puede curar, se cura, pero nunca se abandonan el cuidado y el consuelo. Nunca se abandona el enfermo. Los problemas éticos en este ámbito se mueven en torno a 2 ejes: el control del dolor y el sufrimiento y el respeto de la autonomía del paciente. Y desde un conocimiento y formación técnica. No es de verdad una especialidad menor y es algo que tenemos que aprender a manejar en nuestra medida todos los médicos. Y me gusta mucho esta frase. Todo ello desde la convicción ética que implica reconocer en los pacientes incurables a personas cuya vida puede ser hasta el último momento una experiencia enriquecedora y de realización, y no seres humanos que precisen ser anestesiados y para los que la vida no deba ser prolongada inútilmente. Es evidente que el buen profesional debe reconocer los límites de la medicina
debe superar la ilusión de que todo se controla con fármacos. El dolor total que incluye no solo el dolor físico, sino el miedo a la muerte, la angustia de la separación, la soledad, montones de cuestiones existenciales, el sentimiento de ser una carga para los demás, no puede ser tratado solo con analgesia. Los equipos de cuidados paliativos tienen psicólogos, tienen el personal sanitario que trabaja en ellos. Yo creo que saben en ese sentido más que muchos de los psicólogos que a veces sin preparación se acercan a los pacientes a hablar de estos temas, pero vamos, las unidades de cuidados paliativos lo suelen cuidar bien esto. ¿Y qué se hace con los pacientes? Pues bueno, pues se respeta su autonomía, se le respeta integralmente como una persona, con todos sus derechos. Se acuerdan las prioridades de tratamiento, se discuten las opciones del mismo, no se ocultan informaciones que desee conocer el paciente, se aporta información necesaria sobre los tratamientos, se respeta su deseo de no recibir un tratamiento. Dicen que el mejor antídoto de la eutanasia es respetar el cuerpo de los pacientes cuando estos se hallan en situación muy comprometida y no desean seguir adelante. Será la naturaleza la que acabe haciendo lo demás, la naturaleza y no el médico. Vamos a dar unas pinceladas sobre la sedación en la agonía. La agonía o situación de últimos días pues es la fase que precede a la muerte cuando ocurre gradualmente. Evidentemente, el que se muere en un accidente de tráfico bruscamente o le da una muerte súbita cardíaca, pues no pasa por esa situación, ¿no? Se produce un deterioro físico severo, una debilidad extrema, el enfermo cada vez está en una situación más aislado, menos reactivo, y se ve que el pronóstico es de días en el curso de una enfermedad con un diagnóstico y pronóstico y sin posibilidad de tratamiento, cuando ya los tratamientos curativos no están funcionando. Eso debe llevar a un cambio en la actitud del profesional. ¿Y qué es la sedación? Pues la sedación es administrar fármacos adecuados para disminuir la conciencia del enfermo cuando, bueno, pues a veces se da para preparación, para intervenciones diagnósticas o terapéuticas estresantes y dolorosas. Pero en cuidado paliativo se refiere a reducir el nivel de conciencia cuando la intensidad de un síntoma es tal y no hay respuesta a los tratamientos que produciría un sufrimiento innecesario. Esto se hace mediante medicamentos, en caso de un sufrimiento físico, psicológico, refractario, disminuyendo la conciencia de manera profunda y a veces de manera irreversible, aunque a veces puede hacerse de manera transitoria, en pacientes cuya muerte está muy cercana y con el consentimiento del paciente o su familia. ¿Y qué es un síntoma refractario? Pues no es simplemente un síntoma difícil, sino es el que no es posible controlar pese a intensos esfuerzos para llegar a un tratamiento tolerable en un plazo de tiempo razonable sin que comprometa la conciencia. Plazo de tiempo razonable no son ni 2 meses, pero tampoco son media hora. La sedación, que no, de ninguna manera quiero que se interprete y que alguien salga de aquí con la idea de que esto es una especie de eutanasia, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, la sedación en esta situación es algo que la Iglesia Católica admite perfectamente. Hay religiones que no, o sea, los sintoístas, los hinduistas y los budistas no admiten la sedación en la agonía. Pues la sedación implica indicación e intención, lo cual debe diferenciarse de la disminución de conciencia por otras causas. La indicación o la intención es disminuir el nivel de conciencia y el dolor que le provoca eso, el delirio que le está provocando, que le tiene enloquecido el paciente. Pues esa es la intención. En la eutanasia la intención no es disminuir el nivel de conciencia del paciente, suele ser provocar la muerte del paciente. Al final todos los pacientes fallecen inconscientes, pero no todos requieren sedación terminal. Cuando el paciente está bien manejado, prácticamente solo un 20% vienen a requerir sedación terminal. Y las indicaciones más frecuentes, ahora que hay medios muy buenos para controlar el dolor, no es el dolor, sino el delirio y la disnea.
Identificar esa fase final y tratarla adecuadamente pues es algo que, incluida la sedación terminal cuando es necesaria y contamos con el consentimiento informado, es indicativo de una buena práctica médica. Ni la sedación paliativa ni la terminal son eutanasias encubiertas, como decía. Las diferencias no solo es el objetivo, el procedimiento, el resultado de la indicación, sino el respeto de las garantías éticas. Por supuesto, como cualquier tratamiento, pues se puede hacer mal. Los principios éticos de toda la asistencia, que son el no hacer daño, la no maleficencia, la justicia, la autonomía y la beneficencia, el principio del doble efecto y el respeto a los derechos de las personas en situación de enfermedad terminal guiarán la toma de decisiones de los profesionales sanitarios en sedación paliativa. Termino con esta frase de Albert Einstein que decía: en caso de duda, olvidar la ciencia y recordar nuestra humanidad. Muchas gracias. Ha hecho reflexionar también. Y bueno, decirles que yo he titulado esta charla, que hablaba sobre la vocación del profesional sanitario en este tipo de pacientes, cuidar siempre. A mí esas dos palabras me han acompañado todos estos años de ejercicio profesional. Hay una máxima de medicina del siglo XIV que dice: curar a veces, aliviar a menudo, pero cuidar siempre. Si tuviéramos que hacer una máxima en el siglo XXI, pues sería esto. Perdón. Curar a menudo, porque ahora se cura mucho más que se curaba antes. Aliviar casi siempre, porque hay muchos medios para que la persona muera sin sufrimiento, y los hay. Y cuidar siempre. Por lo tanto, han pasado muchos siglos y vemos que el cuidar siempre se mantiene. ¿Por qué? Pues porque a veces es lo único que se puede hacer ante la situación de deterioro de una persona enferma, pero su dignidad no varía. Me gusta mucho, cuando voy a hablar de dignidad, hacer este ejemplo. Si yo les enseño esto tiene un valor, ¿verdad? Si yo les digo cuánto vale esto, ¿qué me dirían? 50 euros, ¿verdad? ¿Esto qué vale? 50 euros, ¿verdad? Eso pasa con la persona. La persona, cuando sufre un deterioro, cuando sufre una enfermedad incurable, cuando sufre un proceso degenerativo, cuando está mal, sigue teniendo el mismo valor. Me gusta mucho esta definición de dignidad del paciente. Dice que es el derecho de la persona a ser respetada, honrada y amada hasta el final de su vida. Cuidar significa ocuparse de una persona. Bueno, voy a ponerles un ejemplo gráfico y un testimonio. Olga Lejano, pentapléjica durante más de 20 años. Esta persona, cuando empezó con la enfermedad, sabía muy bien el proceso en el que había comenzado, terminó sin mover ni siquiera los párpados, había que sellárselos, y le dieron el reconocimiento de la ciudadanía de La Rioja. Era una joven, como ven, normal, mire cómo terminó, igual que ha ocurrido con el billete de 50 euros. Ella lo único que pedía eran los medios necesarios para que la siguieran cuidando. Ella incluso se escribía con San Pedro, Juan San Pedro, en aquel momento tan mediático como el que hemos vivido recientemente, y le decía: ¿por qué no gastas tu energía en luchar por vivir en vez de en luchar por morir?
Ella luchó como una jabata hasta el final por la vida y después de tener el reconocimiento de la ciudadanía, cuando solicitó 2 enfermeras a domicilio, porque era donde ella quería terminar sus días, y el sistema sanitario se lo negó, tuvo el valor de devolver este reconocimiento. Cuidar significa de ocuparse de una persona que requiere algún tipo de atención o asistencia por su situación de dependencia o por una situación de enfermedad. Es atender a todas sus necesidades. Por lo tanto, saber cuidar es un arte que tiene muchísimas connotaciones. No te emociones, Leire. Es que está mi sobrina, que es enfermera, y reconoce a mi padre, que es el que está en la foto. Hablaba en el cartel que nos mandó Rafa de esta ponencia de la vocación del profesional sanitario. Yo les diré que mi vocación ocurrió en una situación de enfermedad. Yo tenía 15 años, me enfrenté a una enfermedad que me invalidaba y me tuvo postrada 4 meses en cama y tras varios ingresos hospitalarios en distintos hospitales, entre otros en un macrohospital de Madrid, me di cuenta de que la persona en esa situación de vulnerabilidad necesita ser querida y no solo tratada. Y ahí yo descubrí que quería ser enfermera para poder cuidar con este arte de amar, que implica, como dice Chiara Lubich, ¿no?, que se supere el estrecho horizonte entre el amor simplemente natural o la profesionalidad, sino que exige que vivamos el otro en cierto modo para asumir sus sufrimientos, ¿no?, y sus necesidades y poderlo comprender y ayudar de una forma eficaz. Hace 24 años, por circunstancias, pues empecé a trabajar en cuidados paliativos en una de las primeras unidades de cuidados paliativos para pacientes oncológicos en el Hospital Gregorio Marañón, y descubrí que atender a los enfermos terminales es un plus en esta vocación de enfermería. El abordaje integral a esta persona que en teoría ya no hay nada que hacer me apasiona. Soy una defensora de todo lo que hay que hacer cuando para curar ya no hay nada que hacer. Con estos pacientes oncológicos aprendí muchas cosas. El salir al paso de todas estas necesidades para darle esa calidad de vida que definía también Fernando, que es algo subjetivo, que no es lo que yo quiero darle, sino qué necesitas tú que yo te dé. Me parece que generaba relaciones muy profundas con cada uno de ellos y me ayudó mucho también a vivir y a quererlos en el momento presente. No sabía si el mañana llegaría, con lo cual mi todo como profesional y como persona lo tenía que entregar en ese momento, ¿no? También con las familias, tu profesionalidad, tu humanidad, tu seguridad, tu transmitirle no vais a estar solos, nosotros vamos a estar siempre ahí, ¿no? Ese apoyo, esa orientación, ese hombro. Yo soy enfermera hombro. Que puedan venir siempre, que incluso que sean protagonistas de los cuidados del final, que enseñarles para que ellos puedan colaborar y sentirse artífices de eso del final, ¿no? Luego después, dentro de esta vocación, un pasito más, y me piden los hermanos de San Juan de Dios iniciar una unidad de cuidados paliativos para enfermos terminales de SIDA que eran liberados, eran excarcelados por el antiguo artículo 60 y que se los liberaba pues, para terminar sus días en un entorno digno. Ahí me encontré no solamente con unos pacientes condenados a muerte, sino también condenados a una muerte social, abandonados, la mayoría con problemas de toxicomanía, con trastornos de conducta, también por un pasado carente de valores y lleno de muchas conductas viciadas.
Y ahí lo más que aprendí fue la gratuidad. Dar todo a fondo perdido y valorando su dignidad, que era tan importante como la mía, a pesar de su pasado, a pesar de su agresividad y a pesar de su pobreza, con P mayúscula. Aprendí a no juzgarles, a no culpabilizarles, pero también aprendí a que ellos supieran perdonarse, perdonar su pasado y centrarse en su presente, un presente que para algunos será muy afortunado. Os voy a contar el caso de Víctor, un chico de 25 años. Cuando estaba terminando sus días, me llamó y me dijo: María Jesús, quiero decirte una cosa. He vivido como un perro toda mi vida y muero ahora como una persona que se siente muy querida. Gracias. Yo, esta persona no se me ha olvidado nunca. Hablo de hace muchos años y no se me ha olvidado ni se me olvidará. La relación con las familias en este caso era casi inexistente porque habían roto el vínculo familiar hacía muchos años. Pero cuando se les comunicaba que estaban hospitalizados, algunos se acercaban por allí y muchas veces era nuestro comportamiento y nuestra actitud hacia ellos de compasión que me gustaría explicar a los defensores de la eutanasia, que compasión es padecer con y no otras cosas, pues realmente les ayudaba a perdonar su pasado. Y una de las cosas que más serenidad y más paz les daba en el final de sus días era vivir una reconciliación con su familia. Esto también es cuidados paliativos, que terminen con todos sus deberes hechos. También he trabajado en un centro de día para pacientes con demencias. Aquí me he enfrentado a otra muerte, la muerte cognitiva. Ir viendo día a día cómo merman las capacidades de una persona, ir adaptándote en la comunicación, ir adaptándote en el manejo de los trastornos de conducta, ir intuyendo las necesidades que tiene porque a veces ni siquiera las puede expresar. Me ha enseñado también muchas cosas. Por suerte, digo por suerte, no digo por desgracia, también lo tengo en casa. En mi padre llevamos 11 años cuidándole y os puedo decir que es una fuente de ternura para todos los que estamos a su lado. Sor Cristina me lo puede suscribir y mi sobrina también y todos los que le conocéis. En este caso, el trabajo es muy importante también con las familias, especialmente con el cuidador principal. Para ellos es muy duro cuidar de alguien que no te reconoce, que no entiende lo que le quieres decir, que a veces incluso reacciona con animadversión, que es muy duro, pero es siempre hacerles entender que sigue teniendo este valor y que siguen siendo los 50 euros. Que por lo tanto, adaptémonos y aunque no sepa quiénes somos, que sí que sepa cuánto les queremos. Desde hace años trabajo en una residencia psicosocial con pacientes crónicos, con retraso mental y pacientes psicogeriátricos. Son personas capaces de recibir y de dar muchísima ternura. Don Agustín también tiene mucha experiencia de eso. Me encuentro pues con grandes soledades. A veces la familia es inexistente y casi su única fuente de afecto es el equipo profesional, los que estamos allí todos los días. Y es que para que una persona tenga bienestar, no solamente en el final de su vida, sino durante toda su vida, la afectividad es una de las necesidades fundamentales. Si vamos a la pirámide de Maslow, como vemos, el afecto, la filiación, la seguridad física, todo eso es algo muy importante y muy básico para que una persona esté bien y para que una persona tenga calidad de vida.
Durante todos estos años, y gracias a cada uno de ellos, yo he crecido como profesional, pero también he crecido mucho como persona. Antes de entrar en lo que sería ya la enfermedad y los distintos tipos de enfermedad a los que nos vamos a enfrentar, quisiera dar unos datos que son reales, que no es que soy pesimista, pero es que son reales. Según el INE, los últimos datos del INE, actualmente el 17% de la población son mayores de 65 años. De ese 17%, el 25% son octogenarios. Pero es que los estudios de proyección para el 2050 es que el 30% de la población serán mayores de 65 años, pero más del 35% serán octogenarios. Con lo que la ONU sitúa a España como en el 2050 será el país más envejecido del mundo. Con este panorama quiero sensibilizar, aunque todos los que estéis aquí estén muy sensibilizados, en el que nuestros mayores se merecen unos buenos cuidados en el final de su vida. Bueno, la enfermedad, sabéis que es la alteración de la salud, que según la OMS es el estado completo de bienestar físico, psíquico, social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades y en armonía con el medio. Pero desde mi óptica como enfermera, a mí me gustaría decir que es un proceso y que empieza con el desequilibrio de alguna de estas dimensiones, como todos nosotros hemos experimentado en algún momento. La física, con todo lo que es lo corporal, la psicológica, que incluye no solo lo cognitivo, sino también lo afectivo, lo social, el entorno, que muchas veces es muy importante, y lo espiritual, que es esa experiencia interior que todas las personas, creyentes o no, tenemos, y que nos conduce a dotar de sentido y de propósito todas nuestras acciones y nuestra existencia. Por supuesto, incluye las prácticas religiosas asociadas a la fe y también los valores morales. Estas dimensiones están interrelacionadas y no pueden ir aisladas. Y por eso hacen que tengamos que considerar a la persona como un todo. ¿Cuántas veces un problema físico tiene una repercusión psicológica? ¿Y cuántas veces una repercusión social tiene también una repercusión física? Yo me hace mucha gracia cuando en el médico de cabecera, esperando en el médico de cabecera, le dice una señora a otra: fulana, que hace muchas semanas que no te veo por aquí. Dice: calla, si es que he estado mala. Y es que estamos en el médico. O sea, no sé, o sea, la soledad realmente es importante, ¿no? La persona es un todo. Y por tanto, no hay enfermedades, hay enfermos. Es algo que nos lo sabemos de memoria, pero yo me lo tengo que recordar cada vez, ¿no? Según la duración, muy rápidamente, pues la enfermedad aguda, que es una enfermedad que va a durar menos de 3 meses, una enfermedad crónica, que es aquella que dura más de 3 meses, que, bueno, la enfermedad aguda se cura, la enfermedad crónica dura más de 3 meses, normalmente no se cura y va a llevar una progresión la mayoría de las veces. Y la enfermedad terminal es cuando hablamos de un pronóstico de vida igual o inferior a 6 meses. Esa limitación se tuvo que poner, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos tuvo que definirla, pero no siempre es así. A veces son 8, a veces son 10 meses, no siempre es así. Pero había que definirlo de alguna manera. Y el paciente crítico es aquel que precisa unos cuidados de enfermería meticulosos y especiales. Unos cuidados médicos que en un principio el objetivo va a ser la curación, pero que no siempre el desenlace termina en una curación.
pero siempre el objetivo es intentar curar. Cuando el desenlace no es una curación, a este paciente crítico lo que le ofrecemos es una muerte digna, o lo que le queremos ofrecer es una muerte digna. Los pacientes críticos habitualmente están en unidades de cuidados intensivos, que es donde se pueden aplicar estos cuidados tan meticulosos. La medicina paliativa nos lo ha explicado muy bien Fernando. Yo voy a dar 4 pinceladas, ¿no? Concretamente, la respuesta que nos da es técnica, eficaz, humana y ética. Lo ha dicho muy bien él también. Los que nos gustan y nos dedicamos a los cuidados paliativos no somos enfermeros de segunda ni médicos de segunda. Somos profesionales especializados en cuidar al enfermo terminal y en hacer un abordaje integral tanto a él como a la familia. Si yo tuviera que representar en un gráfico cómo es la evolución entre la medicina curativa y la medicina paliativa en un enfermo crónico, conforme vamos a bases avanzadas y ya en un enfermo terminal, la medicina curativa cada vez tiene menos cosas que aportar y gana terreno la medicina paliativa. Yo creo que en esto tenemos que ser muy compañeros y tenemos que saber derivar cuando hay que derivar y tenemos que saber diferenciar e identificar qué es lo que en este momento el paciente está necesitando de nosotros. Pilares de la medicina paliativa: control de síntomas físicos, problemas psicológicos, sociales y espirituales. Por supuesto, esto no lo puede hacer un profesional solo, por lo tanto, un enfoque interdisciplinar. En los equipos de medicina paliativa hay un médico, hay mínimo una enfermera, un psicólogo, un asistente espiritual, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, profesionales que van a abordar todas estas necesidades. Otro pilar fundamental es la atención a la familia, a la comunidad y al ámbito. Hay enfermos que reciben los cuidados paliativos en una residencia, por ejemplo, o en un centro, como en el Hogar 2000. Pues no es lo mismo la función que tú tienes que dar o el abordaje que tú tienes que hacer en un domicilio que el que se hace en un hospital, en una unidad de cuidados paliativos. Y por último, la comunicación y la información, pilar fundamental para, primero, vivir el principio de autonomía. Si el paciente no sabe, ¿cómo va a opinar? Si la familia no sabe, ¿cómo se va a liberar de esa angustia? La Asociación Europea de Cuidados Paliativos habla y define como un cuidado total activo de los pacientes cuya enfermedad ya no responde a un tratamiento curativo. Por lo tanto, total y activo. Perdonad que insista, pero es que me duele mucho cuando dicen: no, es que como ya no hay nada que hacer. Me duele, de verdad. Una vez, cuando yo trabajaba en la unidad de cuidados paliativos, llegó una señora muy desorientada y me ve y me dice: señorita, por favor, ¿me puede decir, ¿es esta la unidad de los enfermos apaleados? Digo, mire, es la unidad de cuidados paliativos. Dice: no, es que como es los pobrecitos que ya no hay nada que hacerles. Digo, ya, pero no por eso se les apalea, todo lo contrario. La expliqué un poquito a la mujer, ¿no?, lo que era esa unidad, ¿no? Pero fijaos hasta dónde, ¿no? Mucha ignorancia, pero no sé, a mí me llegó un mensaje subliminal que dije: Dios mío de mi vida. No solamente les vamos a cuidar mientras tienen vida, sino que les vamos a proporcionar un morir con dignidad. Vamos a intentar que ellos, en ese final, tengan ese derecho que toda persona tenemos a terminar la vida de una forma serena, apacible, sin dolor ni otros síntomas y rodeada de sus seres queridos. Eso es morir con dignidad y no
lo que los pro-eutanasia nos dicen. Cicely Saunders, que fue la fundadora de Cuidados Paliativos, hablaba de que el abordaje a la persona en esta situación no es solo un control de dolor. Es verdad que es uno de los síntomas más trágicos y que más sufrimiento provoca en la persona. De hecho, yo en mi experiencia en cuidados paliativos he visto 2 peticiones de eutanasia y las 2 han sido cuando nada más entrar a la unidad de cuidados paliativos venían con una intensidad de dolor 9 sobre 10. Yo no sé si en esa situación, yo no sé ni lo que pediría. Entonces, Cicely Saunders hablaba de lo que es el dolor total, que abarca a toda la persona con todas las dimensiones que os expliqué antes, con lo cual el control no es solo farmacológico, es también relación de ayuda y acompañamiento. Lo decía antes Fernando, que sepan que siempre vamos a estar ahí. También el dolor afecta a todas las dimensiones, como decía antes, ¿no? Y fijaos cuánto duele la soledad, que muchas veces, esto se ve muchísimo en las personas mayores, y si aquí, bueno, está Sor Cristina, que trabaja también con personas mayores, y si hay algún geriatra, me dará la razón. ¿Cuántas veces no es analgésico lo que te están pidiendo, sino es un ratito de hablar contigo, o es que le des la mano, o que le mires a los ojos y le digas qué tal has pasado la noche? Fijaros la soledad, que es esa imposibilidad de comunicación, que es un dolor muy, muy grande en la sociedad actual, que en Inglaterra, concretamente en Londres, han tenido que crear el Ministerio de la Soledad, porque descubrieron, después de un estudio que se hizo, que 9 millones de personas no hablaban con nadie a lo largo de un año. Realmente es algo muy fuerte, y con el panorama de los datos que os di antes, me parece que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, a la hora de atender a un paciente, ¿no? De hecho, Marco Gómez Sancho, el paliativista del que hablaba antes Fernando, decía que la morfina por correo no hace efecto. La morfina con acompañamiento es efectiva. Y Gregorio Marañón, hace muchos años, decía que el mejor instrumento de un médico es la silla. Es la silla para sentarse y decir qué tal estás, ponerse a su altura, preguntarle. Eso es lo que nosotros, como profesionales, tenemos que hacer. El dolor tiene un sentido para los que tenemos fe. El Papa Francisco dice: el dolor hay que afrontarlo y puede ser determinante para cambiar radicalmente nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Olga Bejarano, vuelvo a ella, cuando, estando en esa situación de pentaplegia, descubrió un sistema a través de unos impulsos que tenía en la rodilla, que hacía una especie de garabatos que lograron saber traducir, y así escribió 4 libros. Y en uno de ellos decía, hablando del sentido del dolor: estoy convencida de que sin tanto sufrimiento como estoy teniendo, nunca hubiese llegado a tener un crecimiento personal tan importante y una madurez espiritual tan impresionante. Yo no he nacido para sufrir, pero si el sufrimiento se sabe canalizar, uno descubre que es capaz de realizar esta carrera tan dura, pero donde más se aprende. No lo dice un científico, lo dice una persona que está en una situación de terminalidad. La persona, cuando ya está ante una enfermedad incurable, lo decía antes Fernando, bueno, otros ejemplos, es verdad, me voy a olvidar estos 2 muy interesantes. El de abajo le conocéis todos. Él encontró el sentido de su vida. No tenía principios religiosos, pero en cambio descubrió que su mente,
que aunque su cuerpo no le funcionaba, su mente podía ser un don para la humanidad. Y de hecho es el astrofísico más prestigioso que ha habido en los últimos años. Y arriba es Holly Batzer, que luego os leeré unos fragmentos de una carta que publicó en Facebook 24 horas antes de fallecer, como un ejemplo de aceptación. También una persona sin principios religiosos, o por lo menos no lo menciona en la carta, pero descubrió el sentido de la vida en disfrutar del presente y del cariño de los suyos en el momento presente de la vida. Habría muchísimos ejemplos. Está el protagonista de Superman, Christopher Reeve. Llegó un momento que le dijo a su mujer: ya no sirvo para nada. Tuvo un accidente de tráfico, quedó tetrapléjico, y le dijo: acabemos cuanto antes con esto. Y le dijo la mujer: pero es que yo te sigo queriendo así. ¿De verdad que tú quieres acabar con esto? Es que yo te sigo queriendo así. Piénsatelo y mañana hablamos. Él lo reflexionó y después le dijo: me lo he pensado bien. Vamos a crear una fundación. Claro, era un señor con muchísimo dinero. Creó una fundación que se dedicó a la investigación con células madre para la regeneración de las células medulares. Con lo que, por eso, los descubrimientos que ha hecho esta fundación ha permitido la recuperación en parte de muchos enfermos parapléjicos y algunos tetraplégicos, en parte la movilidad, con lo cual él también dio un sentido a su vida, ¿no? Decía antes Fernando que la persona en situación terminal, está la doctora Kubler-Ross, que es la que definió las etapas por las que pasa un paciente cuando ya se enfrenta a un diagnóstico fatal, incurable, ¿no? Les asusta tanto la enfermedad que la niegan, se tapan los ojos, no la quieren ver, no están preparados para enfrentar la pérdida de la salud y con la negación amortiguan su dolor. ¿Qué tenemos que hacer? Pues debemos respetar la negación porque es un mecanismo de defensa. En ese momento no tiene los recursos psicológicos suficientes para aceptar la realidad, aunque en el fondo saben la realidad y la conocen. Por esto llega un momento en que ellos preguntan y quieren enfrentarse a ella, pero primero tienen que vivir su proceso. Y ese proceso le tenemos que respetar. Hablan con mucha superficialidad e incluso hablan más de los otros que de ellos mismos porque no son capaces todavía, ¿no? Y cuando ya estén decididos tenemos que estar listos para empezar a informar de una forma gradual y progresiva y atendiendo sus demandas. No podemos ir con un jarro de agua fría y soltarle ¡ruas! Lo que te espera es todo esto. No, poquito a poco y conforme él nos va pidiendo. Hay otra fase muy interesante. Bueno, esta fase quiero decir que ni todos pasan por ellas. Hay pacientes que no tienen negación, que directamente tienen esta fase o la siguiente, ni van en el orden en el que yo les voy a explicar, que es como las describió la doctora Kubler-Ross. A veces el orden cambia. A veces uno empieza por negar y después, a veces uno empieza por deprimirse y después pasa a negar. Quiero decir que no tienen por qué ir en ese orden. La ira, se rebelan. ¿Y cómo se rebelan? Muestran crueldad y agresividad. La enfermedad ya es totalmente evidente, con lo cual no la pueden seguir negando. ¿Y qué hacen? Se enfadan. ¿Con quién? Primero con Dios, por supuesto. ¿Qué he hecho yo para que a mí me pase esto? ¿Por qué a mí?
Yo quiero decir, y si me equivoco, que Rafa me corrija, que Dios nunca es culpable, que el dolor existe, que la enfermedad existe, que el sufrimiento existe y que la maldad existe, pero que Dios no es culpable, que Él nos acompaña para que lo podamos vivir mejor y para que le demos un sentido. Y no olvidemos nunca que su Hijo tuvo el sufrimiento más terrible y la muerte más atroz. También con el personal sanitario se enfada. ¿Por qué? Es que si usted me lo hubiera diagnosticado antes, pero es que estaba en lista de espera 2 años. Se van a atención al paciente, bueno, y a veces, y aquí muchos médicos me lo pueden decir, hasta son impertinentes en las consultas y contestan mal. A veces es con el profesional de enfermería, de que como no tienen con quién, pues tú vas a cogerle la vía y recibimos una de improperios que no nos merecemos, pero también ahí tenemos que estar y saber manejar esa ira, pues permitiéndole que exprese sus sentimientos, a veces el tono de voz, nuestra no impasividad, porque no es impasividad, pero no nos afecta, no nos puede afectar su ira. Y nosotros le miramos con ternura y vamos adelante, a pesar de que ellos en ese momento no tienen nada más que lo más feo por fuera. A veces es con los familiares y curiosamente con los familiares más cercanos, porque no se sienten comprendidos. Y aquí quiero hacer un apunte. Esto sucede sobre todo y es evitable cuando hay conspiración de silencio. Que no sepa nada, que no diga nada. Y te llega y te dices, es que no quiero ni que venga, porque vienes y me van a hablar del tiempo. Y tú dices, Dios mío, si supieran lo que están sufriendo, porque no quieren hablar del tema, porque no quieren afrontar y abordar juntos la situación, lo que están sufriendo. Entonces, muchas veces el enfado lo provocamos por un no saber estar. Y a veces el enfado y la ira es con ellos mismos. En los pacientes de SIDA lo he visto mucho. Es que esto me lo he buscado yo. Frase lapidaria. O en los fumadores con el cáncer de pulmón. Si ya me lo dijeron. ¿Qué hacer en este caso? Hay que ayudarles a tener autoperdón, a perdonarse, a decir, el pasado ya no existe y el mañana todavía no lo tenemos, aunque no será un mañana como quisiéramos, pero no lo tenemos. ¿Qué tenemos? Tenemos el hoy. Entonces, no te aferres a lo que has hecho mal o a lo que has vivido mal. Aférrate al hoy. El ejemplo que os contaba de Víctor y tantos otros, os puedo decir que disfrutaron muchísimo los meses que estuvieron en la unidad con nosotros. Y puedo decir que fueron personas felices. A lo mejor más felices que cuando hacían lo que quisieran, donde estaban y metiéndose de todo al cuerpo. Otra fase es la de pacto o negociación. Ellos quieren prolongar la vida y entonces pues pactan con Dios, quieren pactar con el médico. ¿Y si me pusiera usted? ¿Y si me hiciera usted? Oye, que me he enterado que al de la cama de al lado le van a poner un tratamiento nuevo que está ahora mismo en investigación, que esa fase de pacto es muy interesante porque hay que escucharles con empatía, pero a la vez nosotros tenemos que reconducir los deseos del paciente a respuestas realistas, a respuestas terapéuticas que realmente se puedan hacer. Y eso supone muchos momentos de comunicación, muchos momentos de pararnos con él. Y luego, pues eso, hay que facilitarles sus pequeños proyectos. Antes decía Rafa, había uno que tenía una gana de gazpacho y yo decía, y este hombre que se va a morir con la gana de gazpacho, me fui, le busqué un gazpacho
y qué feliz fue con su vaso de gazpacho 2 días antes de morir. Pues sí. O a veces es facilitar, por ejemplo, a un familiar el poder asistir a la boda de su nieta, con una bomba, preparándole una bomba de medicación intradérmica para que pudiera salir del hospital, ir a la boda. Pues sí. Hay una asociación que a mí me gusta mucho que se llama Pequeños Deseos y se dedica precisamente a salir al paso de las necesidades de los enfermos terminales, concretamente de los niños, y cumplir sus deseos. Y se financia, pues eso, de todo lo financiable para poder cumplir esos deseos. Esta fase la ha descrito también Fernando, es donde está el peligro de estas peticiones de suicidio, aunque yo concretamente, en fase de depresión, los 2 casos os he dicho que eran por un dolor muy intenso, ¿no? Que cuando se controló se dejó la demanda desapareció. Aquí ya no pueden más, se rinden ante lo evidente y su vida ya ven que ha cambiado drásticamente a todos los niveles y el paciente está abatido, muestra tristeza profunda, está inhibido, muy poco comunicativo. Aquí hay que respetar profundamente los silencios, permitir que cuando quiera exprese el dolor y acogerlo, y vuelvo a la palabra mágica, empatía. Comprendo tu tristeza, comprendo tu dolor, pero aquí estamos, ¿no? Frases de ese tipo que no son frases hechas, que salen. En esta fase, cuando Olga Bejarano pasó por una fase un poco parecida a la depresión, porque fue una jabata de principio a fin, ella recibió un libro que era un artículo de una revista que le mandaba un amigo muy amigo, y en ese artículo descubrió una frase que para ella fue fundamental, ¿no? Decía: no quise vivir muriendo y elegí la vida. Así podré sonreír cuando llegue la muerte y morir viviendo. Es de Rudyard Kipling, un escritor británico. Pero dijo: esto es lo que yo quiero ser, que cuando me recordéis así, ¿no? Y por último está la fase de la aceptación. En la hoja que habéis cogido, el buen samaritano, está el testimonio de Clara Badano. Es una joven italiana que con 17 años, por un osteosarcoma, en menos de un año, en un año y poco, pues falleció. Ella, tardó 20 minutos en asumir que no quería hablar con nadie, que no quería ver a nadie, solo se tumbó en su cama. Tardó 20 minutos en asumir lo que significaba el diagnóstico que le habían dado, ¿no? Pero después de esos 20 minutos fue tal la carrera que hizo no sé ni cómo definirlo, ¿no? Pero de testimonio a lo bestia, que ya es beata y está en proceso de canonización, y es una mujer que terminó sus días diciendo: mamá, sé feliz porque yo lo soy. Antes os comenté, esta persona tenía sus valores cristianos, evidentemente, pero Holly Batcher, que sí que salía en la foto antes con Hopkins, en la que publicó esta carta, solo voy a leer unos fragmentos, ¿no? Porque es una carta muy larga y tuvo el arrojo de publicarla 24 horas antes de morir. Ella decía: es extraño darse cuenta y aceptar que uno va a morir a los 26 años. Es algo que no quieres pensar, es más, prefieres ignorarlo. Los días pasan y siguen pasando, hasta que llega lo inesperado. Yo siempre pensé que llegaría viejecita. Yo iba a tener una bonita familia, con hijos, y planeaba esto con amor, con el amor de mi vida. Yo quería tanto que fuese así, que duele pensarlo. Pero es que eso es lo que ocurre con la vida, que es frágil, valiosa e impredecible. No olvidemos que cada día es un regalo y no un derecho. Yo no quiero dejar esta vida, soy feliz, pero he perdido el control, no puedo hacer nada contra esto.
Así que os digo que no os preocupéis por las pequeñas cosas de la vida, que seamos conscientes de que todos en algún momento vamos a desaparecer. Y empezó a decir una retahíla de cosas de todo lo que teníamos que hacer, ¿no? Os voy a decir solo alguna, ¿no? Dice, sacar el máximo partido de la vida y de vuestros seres queridos mientras os encontréis. Aprecia tu salud, que tu cuerpo funcione, eso ya es un regalo, no importa si no tienes la figura ideal. Tened en cuenta que es una joven, ¿no? Y empieza así, toda la carta, es una carta larguísima, yo os invito a leerla, está colgada, vamos, que es que Holly Butzer se escribe. Y ella, de hecho, solamente ponéis carta de Holly y sale. Y ella, lo último que decía es, y agradezco, o sea, hasta tal punto había aceptado ya todo lo que le estaba pasando, decía, agradezco a todas aquellas personas que han donado sangre, que me han permitido vivir estos 2 años, estos 2 últimos años de mi vida, ¿no? Eso es una aceptación, ¿no? Ese estar siempre ahí hace que, pues que tengamos que estar entrenados en la comunicación. La comunicación, que a veces no es fácil, sobre todo por una cosa que decía antes Fernando, cuando nos enfrentamos a una persona que va a morir, nos estamos enfrentando a nuestra propia muerte. ¿Y qué digo? Y a ver qué me dice hoy. A ver, pues la comunicación no se improvisa, la comunicación es relación, entabla relación, no es solo intercambio de información, es también intercambio de emociones. Y no pasa nada si yo también me emociono con esa persona, no pasa nada. Es transmitirle que yo le voy a reducir ese sufrimiento en la medida de mis posibilidades y que de alguna manera yo, con mi comprensión, con mi estar ahí, voy a ayudarle siempre, y no solo a él, sino también a su familia. Carl Rogers, que es el que habla de este tipo de relación de ayuda, hace que nos preguntemos siempre qué es lo que quiere el receptor. Justo por lo que decía antes Fernando, por calidad de vida es algo subjetivo. Y porque no es café para todos, sino que cada persona es un mundo. Y yo me encuentro con cada mundo en cada persona y me meto en su mundo para tratar de ver qué es lo que no está bien y qué puedo yo aportarle. Para tener éxito en la comunicación, lo primero que tenemos que hacer es saber escuchar. Es muy conocido el dicho de por algo Dios nos hizo con 2 orejas y una boca, pero a veces lo usamos mal. Hablamos más que escuchamos, ¿no? Es escuchar de forma atenta, de forma activa. A veces es un silencio acogedor. Es simplemente estoy aquí, ya está. El temor y la ansiedad hacen que cambien la forma de expresar de los pacientes y de la forma de los procesos de razonamiento de los pacientes. Eso lo tenemos que entender a la hora de muchas veces si nos preguntan lo mismo, de cómo nos lo preguntan, pues ahí está el arte de saber entender qué pasa por dentro para ver qué respuesta le tengo que dar. El segundo pilar fundamental es la empatía. Nos vamos a poner en los zapatos de él y decirle y preguntarnos a nosotros mismos qué me gustaría que me hiciesen o que me dijesen si yo estuviese en su lugar, sabiendo ahora todo lo que él me ha dicho que necesita y que quiere, ¿no? Stephen Covey, que es el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que cuando muestras profunda empatía hacia otros, baja tu energía defensiva y sube y es reemplazada por una energía positiva
que es la única que permite que tengas creatividad para poder resolver los problemas. Y por último, aceptación a cada uno. Es verdad que unos pacientes se hacen más aceptables que otros, pero es que tenemos que aceptar a cada uno, con sus circunstancias, con su pasado, con su presente, con sus características, con su forma de expresarse, sin juzgarle, y también aceptar sus respuestas, sus propuestas, porque si no, ¿dónde está el principio de autonomía? Si ni siquiera le vamos a escuchar, o si ni siquiera lo vamos a catalogar de, no, si es que y ya si encima decimos, mira, el 432, yo me pongo mala. ¿Cómo que el 432? O sea, está mal que digas fulano, pero ya el 432 es muy denigrante. Y ahora voy a hacer una reflexión importante sobre la comunicación no verbal. No os podéis imaginar lo importante que es para un enfermo. También lo decía antes Rafa en el descanso, dice, yo llego y cuando voy a atenderle de repente le veo que tiene la almohada malo, yo le coloco la almohada, le subo si está abajo, y después ya le atiendo. Pues no nos podemos imaginar ese gesto, lo que puede significar para un paciente. O simplemente darle la mano, o simplemente cualquier cosa en nuestra expresión, en nuestra sonrisa, es ya comunicación. Pero es que, al final de la vida, más del 80% de la comunicación es solo no verbal. Solo no verbal. Y no por eso tenemos que dejar de comunicarnos con ellos. No. Tenemos que comunicarnos, pero en su idioma. ¿Y cómo podemos? Vamos a hablar ahora ya del cuidador. Cuidador, llámese profesional de enfermería, llámese auxiliar de enfermería o llámese familiar. Los pilares del cuidador. La mente, pensar bien. El corazón, amar lo que haces. Y las manos, hacer bien lo que hacemos. O sea, tenemos que ser buenos profesionales, tenemos que saber bien lo que hacemos, lo que tenemos entre manos. Sin olvidar, por supuesto, la mirada, una mirada de ternura, de complicidad, de seguridad, de certeza de no abandono. Y la sonrisa, que luego más adelante hablaré de la sonrisa porque es muy terapéutica, tanto para el que la da como para el que la recibe. Por lo tanto, es necesario que el cuidador tenga profesionalidad, que incluye conocimientos y experiencia, humanidad, ser más humanos, como decía antes Fernando, compasión, padecer con, te acompaño en tu padecer, y cariño. ¿Cuál es el proceso que experimenta un cuidador? Primero va a tener que atender unas necesidades, por lo tanto tiene que haber un acercamiento. Conocer, voy a ir en profundidad, porque lo que no se conoce no se ama. Después, comprender, vale, ya sé lo que te pasa. Entonces, ahora, ¿por dónde empezamos? ¿No? Voy a comprender lo que tienes, lo que quieres, lo que necesitas y vamos a ponerlo en manos a la obra. Y amar desinteresadamente. Amar desinteresadamente. O sea, no puedo pensar en, madre mía, qué petardo. Y no viene el pensamiento, y a mí la primera. Porque cuando te llaman 19 veces al timbre, 19 ya llega un momento en el que es que dices, y otra vez con lo mismo, y otra vez con lo mismo, amar desinteresadamente. Aquí para romper un poquito el momento, como decía Fernando, él pone fotos de nieve, yo os cuento anécdotas. Con una de las pacientes psicogeriátricas estaba haciendo una cura, ella
con el botiquín, la puerta cerrada, ella insistentemente en la puerta, pom, 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 María Jesús bonita, María Jesús bonita, pom, 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 María Jesús bonita, María Jesús bonita. Ahora no puedo, justa, cuando termine. Después de 10 veces, por lo menos, os lo prometo, de verdad, ya le dije, justa, que no estoy, que no estoy. Y me dice, bueno, pues cuando vengas me avisas. Real como lo estoy contando. Para decir que a veces nos sacan de nuestras capacidades porque nos ponen muy al límite, ¿no? Pero por eso tenemos que pensar que nosotros tenemos que vivir esta calidad asistencial y que vivir, que va a tener una repercusión positiva no solamente en el paciente, que por supuesto que le va a dar mucha más calidad de vida, sino que también va a tener una repercusión positiva en la institución, porque seremos más eficientes. Y cómo no en la persona, porque nos va a realizar como profesionales y como personas, ¿no? Para todo esto tenemos que recordar nuestros principios éticos, que por supuesto se ha hablado antes de ellos, pero quiero profundizar en alguno de ellos, ¿no? El no hacer daño, porque siempre vamos a ofrecerle el máximo beneficio con el mínimo riesgo y el costo más bajo posible. La equidad, sin privilegios, sin preferencias, aunque sea un petardo. El respeto a la autonomía del paciente siempre, para tomar las decisiones que son inherentes a la persona. Esto a veces nos cuesta una pelea con la familia, y nos cuesta, y los médicos me lo podéis todavía confirmar más. O sea, es que no es lo que la familia quiere, es que es lo que él quiere, lo que él, tras la información que le hemos dado, ha decidido. El respeto a su dignidad como persona, en sus valores, en sus derechos, sus principios culturales, morales, religiosos, con respeto a su pudor y garantía siempre a una muerte digna. A mí, estando en cuidados paliativos, me ha tocado llamar a un imán, porque la persona que tenía mi cuidado en ese momento me lo estaba solicitando. ¿Y quién soy yo? Por muy cristiana que sea, ¿quién soy yo para impedir que sea visitada por su asistente espiritual? Pues eso es lo que tuvimos que hacer, ¿no? Y lo hicimos. Y esa persona pues tuvo la paz que necesitaba para llegar al final, ¿no? Por supuesto la confidencialidad, pero durante todos los procesos asistenciales respetando siempre el secreto profesional. Otorgar atenciones y cuidados a enfermeros conforme a los conocimientos vigentes, por favor. A mí esa frase de toda la vida se ha hecho así, yo me pongo mala. O sea, ¿cómo que toda la vida se ha hecho así? O sea, es que vamos evolucionando y la medicina evoluciona siempre. Y la enfermería, por supuesto, paralelamente. O sea, es que ahora hay esta técnica que es menos dolorosa, que es más eficaz, que es para el paciente más cómodo. Pues, o sea, los conocimientos vigentes y siempre atendiendo a sus necesidades con expectativas reales. Tampoco les vamos a prometer el oro y el moro cuando no se lo vamos a dar, porque entonces sí que tendrán desconfianza en nosotros. Una relación enfermera-paciente con comunicación efectiva en las dos direcciones. No solo yo comunico, sino que él me está comunicando, estoy dándole la oportunidad de comunicarme con un trato individualizado, siempre amable, con una información oportuna, según nuestras competencias, por supuestísimo, y veraz sobre su procedimiento. Nosotros no nos podemos meter en un terreno que no nos corresponde, pero siempre tenemos que ser sinceros sobre lo que sí nos corresponde. Otro principio es formar a los cuidadores e implicarles. Me parece muy importante que ellos conozcan las habilidades que necesitan pues, para el aseo, por ejemplo, para asear a su familiar, para movilizarle, para administrar un tipo de medicación en caso de una necesidad puntual. Pues ahí estamos. Enseñar al que no sabe es una obra de misericordia. Evitar la maledicencia con nuestros pacientes y compañeros, porque podemos hacer mucho daño moral a las personas. Y a veces no nos damos cuenta,
pero son comentarios como: ¿pero quién le ha puesto esto así? Ya, acabar de poner en evidencia al enfermero del turno anterior, ¿no? Podemos ser mucho más elegantes, es decir, le voy a cambiar esto, que parece que lo tiene usted un poquito despegado, se acabó. Y por último, comportarse con integridad, actuar honestamente, de buena fe, con sinceridad, lealtad y según nuestros principios morales. Las actitudes del cuidador también me parecen muy importantes a tener en cuenta, teniendo de base estos principios éticos, pues la prudencia, que la prudencia no es solo preservar la integridad física, sino también a todos los niveles, saber escuchar, comunicar, se ha dicho ya. La actitud positiva. Vamos a transmitir esperanza dentro de la realidad, o sea, siempre dentro de la realidad, pero por favor seamos positivos con lo que podemos ser. Ilusionémosle con lo que todavía les podemos ilusionar, de que va a tener un permiso de fin de semana, o de qué bien que viene este fin de semana tu nieta de la beca Erasmus y te va a ver. Reforzar todo lo positivo. La proactividad. No nos podemos imaginar lo que supone para ellos el fomentar que todavía sean útiles, haciendo pequeñas tareas, aunque sea doblar un pañuelo, pues lo que sea les produce alegría. Transmitirles refuerzos positivos de todo lo que hacen y no regañarles, por favor. Regañar a los enfermos es muy duro. Intentemos corregir desde creo que sería mejor que, o mira, vamos a hablar un momento, pero ¡fulanita! Yo no, es superior a mi fuerza, ¿no? La creatividad nos permite anticiparnos a sus necesidades antes de que ellos nos las comuniquen. Transmitirles siempre tranquilidad y paz. Hay que enseñarles a relajarse, que a veces pues es eso, ayudarles a respirar. A veces es, aunque estemos de los nervios, bajar el tono y estar nosotros tranquilos. No se puede transmitir tranquilidad diciendo: tranquilo, venga, tranquilo, que ya, ojo. Y es que a veces lo hacemos. Y me pongo la primera, ¿no? Enseñarles a ayudar a adaptarse. No os podéis imaginar a todo lo que se tienen que adaptar estas personas en el proceso. Cada día hay un cambio nuevo. Cada día hay una nueva adaptación. Entonces, ese ejercicio es casi un ejercicio de gimnasia, porque es progresivo. La cercanía es estar siempre ahí y el buen humor. Antes decía que la sonrisa era terapéutica. A mí hay una definición de la sonrisa que me gusta muchísimo, que dice: es una línea curva pero que endereza todo. La vida, decía Tomás Moro, que la vida es demasiado seria como para vivirla seriamente. Y por último, los aspectos espirituales, ¿los puedo decir, Rafa, o me paso? ¿Sí? Los aspectos espirituales del cuidador, tenemos un modelo muy especial. Es el buen samaritano. Vendó sus heridas, sabemos todos la cita, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? Y ahora vamos a desgranar las características de este buen samaritano. Pero antes, San Juan Pablo II, que sabemos todos cómo terminó sus días, con qué ejemplo maravilloso, ¿no? Dice: el sufrimiento está presente en el mundo para provocar amor. Y creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, lo hemos experimentado o lo estamos experimentando. Para hacer nacer obras de amor al prójimo y para transformar toda la civilización en civilización del amor. El buen samaritano se para. Nos tenemos que parar, no podemos ir corriendo. Nos tenemos que parar junto al sufrimiento, dejar a un lado nuestro camino, ponernos en el lugar del que está en el suelo, del que está en la cama. Tu dolor es mi dolor y ahora yo voy a responder. Y respondo con amor concreto. Ama con hechos, pero no es un activista, porque su hacer brota de ser amor.
Es un amor que toma la iniciativa, es el primero en amar. Siempre, enseguida, con alegría. Un amor que va a ofrecer todo: tiempo, dinero, recursos, porque se da a sí mismo. Madre Teresa decía: no podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Un amor que no discrimina, ama a todos. San Juan de Dios decía: haced el bien, hermanos, para vuestro bien. Y Alejandro Dumas: debemos amar, no importa quién, no importa cómo, mientras se le ame. Un amor que trata de ver a Jesús en el que sufre, porque es el que está escondido detrás de esa persona. Jesús dice en el Evangelio: estuve enfermo y me visitaste. Y esas van a ser las preguntas del examen final. En la carta de San Juan también se dice: si no amas al hermano al que ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Y Santa Luisa de Marillán dice: las acciones humanas se convierten en acciones de Dios cuando se hacen en Él y para Él. Testimonia la compasión hacia el que sufre. O sea, es un apóstol. Vuelvo a Madre Teresa, que decía: cada obra de amor llevada a cabo con todo el corazón siempre logrará acercar a la gente a Dios. Santa Teresa de Calcuta creo que dio muy pocas conferencias. Su obra ha llegado hasta los confines de la tierra. Evangelizó solamente dando testimonio. Ama de forma desinteresada. Curiosamente recibe más el que da que el que recibe. Es un efecto boomerang que sucede, ¿no? El Papa Francisco dice: el amor que propone Jesús es gratuito e ilimitado. Por ello, muchos le consideran un delirio, una locura, y prefieren conformarse con la mediocridad. Nosotros no queremos eso. Hay que saber pedir la ayuda necesaria para cubrir a fondo las necesidades. Decía antes, tenemos que ser compañeros, y donde nosotros nos llegamos, pedir ayuda a otros profesionales, porque queremos amar a fondo. Es un amor incansable. Tenemos que entrenarnos todos los días. Sabéis que el secreto de un buen deportista es la constancia, la disciplina y no rendirse nunca. Un amor incondicional. La doctora Kubler-Ross decía: la última lección que todos nosotros tenemos que aprender es esto, el amor incondicional. Un amor sin medida. Los que aman con todo su ser, aun llenos de debilidades y límites, son los que vuelan con ligereza. Papa Francisco. Un amor acogedor. Acoge al necesitado en todas sus necesidades. Un amor auténtico. No lo hace porque le vean. El buen samaritano no le veía a nadie. Pero, dice Madre Teresa, el amor auténtico, para que lo sea así, debe costarnos. Un amor silencioso. Antes se comentaba en el coloquio que hemos tenido que han salido como muchos casos a la luz de lo que hay que se hace mal, muy pocos, pero es que hace más ruido un árbol que se cae que 1000 que crecen en el bosque. San Vicente de Paúl también decía: el ruido no hace bien, pero es que el bien no hace ruido. Un amor contagioso. Ojalá hubiera una pandemia de buenos samaritanos, aunque puedo decir que hay una epidemia, porque aquí estamos un grupo reducido, pero puedo decir que hay mucha gente que quiere que, como esta gota que se lanza al lago, contagie a otros para tratar así a los pacientes. Un amor que realiza. El cuidador encuentra su plenitud en la entrega sincera a los demás y experimenta la alegría y la felicidad. Gino Giordani decía: uno que no ama es un muerto que camina. Es un amor personalizado. Que podamos decir algún día, como decía Cecily Sanders: me importas porque eres tú y me importas hasta el último instante de tu vida. Un amor trabajado por Dios, porque esto no se improvisa, estamos todos en camino.
Estamos como el barro en manos del alfarero. Pero que algún día pues, podamos decir como María, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y que algún día, como Madre Teresa dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota o una gota. Ojalá, y con esto termino, cuando vayamos, nos encontremos con Jesús cara a cara, nos diga, en verdad os digo, cuanto lo hiciste a uno el más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Muchísimas gracias.